Gracias, buenas noches por estar en sintonía de su programa A la Medida por TN23. 3 temas importantes de análisis y una entrevista muy importante le tenemos para esta noche. Pero previo a ello, Sandy Monroy, ¿cómo estás? Muy buena noche. Buenas noches, Julio. Muy bien, gracias. Muy buenas noches para ustedes. Bienvenidos a su programa. Vamos a iniciar hablando de algunas decisiones que se han tomado en el gobierno de la República para ver entonces esos pros, esos contras que tienen estas decisiones. ¿Qué te parece si iniciamos con el primer tema? Por favor, Sandy, como siempre te quiero pedir, perfílanos este primer tema. Por supuesto, gracias. Porque Guatemala anunció hoy que romperá relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela y, por supuesto, con el régimen de Nicolás Maduro. El presidente Alejandro Yamatei Falla confirmó que se giraron las instrucciones al canciller Pedro Brolo Villa para poner fin a las relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro. Una reunión con el secretario general de la OEA muy interesante, hablamos varios temas. Uno relacionado al tema de Venezuela, que es un tema que nos preocupa a todo el continente y sobre la participación de Guatemala tanto en el TIAR como en el Grupo de Lima. El TIAR es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. En el papel del Grupo de Lima hablamos sobre que hemos girado las órdenes al señor canciller de que la única persona que queda en la Embajada de Venezuela en Guatemala proceda a su retorno y cerramos definitivamente las relaciones con el gobierno de Venezuela. Vamos a cerrar la embajada. El gobierno de Guatemala informó a la Organización de Estados Americanos la decisión del rompimiento definitivo con el régimen de Nicolás Maduro en el país sudamericano. En una gira de trabajo a Venezuela en octubre de 2019, el régimen de Nicolás Maduro prohibió el ingreso a ese país al presidente Alejandro Yamatei. A ver, este tema es importante. ¿Sabe usted que la diplomacia, como se ha afirmado en otras ocasiones, verdaderamente es la primera línea de defensa que tiene todo Estado? Hoy por eso, Sandy, el presidente Alejandro Yamatei se pronunció enfáticamente acerca del rompimiento de las relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela. Este país durante los últimos 20 años, recordemos, ha estado padeciendo las consecuencias sociales muy graves de lo que se denomina la imposición del socialismo del siglo XXI, Chávez y Maduro, ¿verdad? ¿Sabes lo que ha pasado ahí? Así es. Alejandro Yamatei, por eso es que indicó que este fue uno de los temas que trató precisamente en esa reunión, que veíamos las imágenes cuando tú presentabas esta noticia con el secretario general de Estados Americanos, Luis Almagro. Y ahí tenemos entonces una de las decisiones ya tomadas hoy, ya en su segundo día de mandato completo del presidente Alejandro Yamatei. Estamos pues prácticamente rompiendo, así se anunció, las relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela. A esto hay que agregarle algunas cuestiones. Aquí en la Embajada venezolana en Guatemala hay solo ya una persona acreditada, la cual pues obviamente procederá a salir del país, pero quedan algunas dudas. Es decir, en Guatemala, por la situación social que vive Venezuela, ya están habitando más de 8,000 venezolanos. Exactamente, y a eso voy. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque obviamente al tener entonces esta representación diplomática, ellos podrían hacer algunos trámites, incluso cuando se dan algunas elecciones, situaciones así, también acudían, pero ahora no lo van a poder hacer. ¿Qué va a pasar con ellos? No lo van a poder hacer, al menos acá en Guatemala, porque ya no existirá esta embajada ni este consulado. Entonces tendrá que viajar a la hermana República de El Salvador para poder hacerlo. Sería el lugar más próximo. Pero ahora vamos a otro tipo de situaciones. Veamos el contexto internacional. El mensaje aquí es fuerte, el mensaje es duro. Yo solo quiero que recordemos algo. Cuando Alejandro Yamatei había ganado la presidencia, quiso hacer una visita a Juan Guaidó. Pero le negaron la entrada. Exactamente, el régimen de Maduro le negó la entrada. Entonces, ha habido una serie de situaciones bastante serias en la diplomacia venezolana. Guatemala no es el único país que ha roto relaciones con ellos. Tiene muchos resquemores con sus vecinos sudamericanos y, por supuesto, con el resto de naciones con las cuales anteriormente la República Bolivariana de Venezuela mantenía esta relación. Se está quedando aislada Venezuela. Exactamente. Julio, ¿cuáles son los beneficios de romper estas relaciones? Bueno, digamos que unos beneficios inmediatos para Guatemala no podríamos
tener exactamente, pero sí es un mensaje que yo creo es muy claro del presidente Alejandro Giammattei de que Guatemala, en ese sistema de república presidencialista, en ese sistema del respeto a la voluntad popular a través de las elecciones y del proceso electoral que se va llevando cada 4 años, pues no quiere tener ese relacionamiento con un país que no está respetando eso, con un país que está haciendo sufrir a sus ciudadanos, con un país, Sandy, que en su momento, como era Venezuela, era un referente en América Latina y estaba a la vanguardia. Hoy por hoy, la situación del pueblo venezolano lamentablemente es dramática, es terrible, no tienen que comer, no tienen medicinas, no pueden trabajar, hay un bloqueo inclusive internacional a ellos por las decisiones políticas de lo que llamamos claramente en este contexto también internacional y político la imposición del socialismo del siglo XXI, que ha traído algo grande en gran cantidad de Venezuela, miseria. Terminar con las relaciones diplomáticas con Venezuela, ¿nos podría pasar la factura posteriormente? Es decir, ¿nos podríamos ver afectados en algún sentido? No lo creo porque recuerda que nuestro gran socio comercial históricamente ha sido Estados Unidos. Y uno puede pensar, sí, pero lo que pasa es de que Venezuela es la segunda reserva mundial en cuanto a petróleo, pero el petróleo que nosotros consumimos aquí en Guatemala no proviene de Venezuela. Y esa es la preocupación principal. Exactamente, al menos no en su mayoría. Recordemos que el petróleo que nosotros consumimos viene de otros sectores, viene de Estados Unidos, viene de México y ya no tiene nada que ver con esto que en su momento Chávez quiso hacer, como fue el Plan ALBA, ¿no? Alinear a estos países que cada vez se están debilitando más. Entonces, consecuencia para nosotros como nación, no. Ahora, en el ámbito internacional sí es un mensaje bastante duro, diría yo, acerca del rechazo que un gobierno debidamente instituido como el de Guatemala está haciendo a un régimen, que es el de Nicolás Maduro, Sandy, que ya no es un régimen democrático. A todas luces es sabido que este último mandato de Nicolás Maduro, solo por mencionar el último, pues es un absoluto fraude, una absoluta imposición. Y bueno, si fuera bueno, no habrían tantos millones de venezolanos que han iniciado ese éxodo masivo desde hace ya varios años y han llenado países con su presencia como Colombia, como Ecuador y por qué no decirlo también como Guatemala, que a ellos, a los ciudadanos venezolanos, a nuestros hermanos de la República Bolivariana de Venezuela, los hemos recibido acá y han encontrado en Guatemala lo que no han podido hacer lamentablemente en su bonito, rico y hermoso país. Te lo digo porque en su momento viví también en Venezuela y da tristeza ver cómo está esa nación. Tenemos otros datos, Julio, los vamos a mostrar en este momento en pantalla, porque hay que tomar en cuenta que esta decisión del gobierno de Guatemala representa una continuidad de la postura ya adoptada por el Estado guatemalteco ante la República de Venezuela. Una consecuencia entonces será la expulsión de nuestro país del único diplomático venezolano que aún permanece en la embajada con sede en la ciudad de Guatemala, a pesar que las presiones internacionales hacia el régimen de Nicolás Maduro se tiene, pues ha logrado mantenerse en el poder con consecuencias graves para la población, como el bloqueo económico que ya mencionábamos. Y en su momento el presidente Alejandro Giammattei trató de establecer esas relaciones bilaterales con el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, pero bueno, ya vimos el resultado. Qué importante lo que acabas de mencionar, todo en su conjunto, pero esto último que estás diciendo, Sandy, a ver, sabemos, y esto es una situación que pasa en toda la vida y en todos los ámbitos para nosotros los seres humanos. Cuando hay una acción, por supuesto que va a haber una reacción. Fue políticamente incorrecto en su momento por parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro el no haber dejado ingresar al país a Alejandro Giammattei y la comitiva que él llevaba, ¿verdad? ¿Por qué? Por un simple capricho. ¿Te recuerdas que dijeron y cuestionaron el hecho de que estaba utilizando su pasaporte italiano? Y eso no es ningún problema. Se puede utilizar esto, es un recurso válido, lo hacen muchos ciudadanos en todo el mundo por la situación de la doble nacionalidad. Claro. Hay convenios internacionales que lo permiten, pero Nicolás Maduro al final de cuentas ha mantenido esta postura. Lo que está logrando Maduro, lamentablemente para el pueblo venezolano, es cerrar aún más su círculo. Y hoy Guatemala, de una manera enérgica, a través del presidente Alejandro Giammattei, le ha dicho no a ese régimen dictatorial. Por supuesto, debilitar entonces esas relaciones, o mejor dicho, eliminarlas, podría fortalecer otras relaciones incluso comerciales, ¿no? Definitivamente. ¿Qué sentido le podríamos dar a esta premisa? Bueno, yo creo que Guatemala, 20
desde hace un par de días está obviamente por la situación de la transición en el mando presidencial en el ojo de muchos países. Y yo creo que este tipo de situaciones ahora en un mundo globalizado, Sandy, ya no queda a lo interno para conocimiento de Venezuela y para conocimiento de Guatemala. Esto ya se transforma en una situación mundial y fuera de que puede marcar ciertas tendencias como lo han hecho algunas naciones, también posiciona a Guatemala en una situación donde se ve que las decisiones son fuertes, que las decisiones son duras, inclusive para hacer algo tan drástico, me refiero en el tema de la diplomacia, como romper esas relaciones. Pero yo creo que también a veces son cuestiones necesarias, porque si tú le preguntas a la mayoría de los guatemaltecos, muy pocos, algunos obviamente sí, estarán de acuerdo con lo que está pasando lamentablemente en Venezuela. Ahora, internacionalmente, en ámbitos como la Organización de Estados Americanos, en ámbitos como Naciones Unidas, Guatemala también marca esta situación del precedente, de la postura, del rechazo hacia algo que le está cerrando las oportunidades y le está negando los derechos fundamentales a los ciudadanos venezolanos. El mensaje claro que se envía entonces con esta situación, con ya no tener esas relaciones diplomáticas, porque es un mensaje directo. ¿Cómo lo podríamos interpretar? Bueno, lo podemos interpretar como la primera decisión importante, en este caso del gobierno del presidente Alejandro Yamatei, que al final de cuentas es el gobierno que representa a todos los guatemaltecos en relación a lo que es la política exterior. Y entonces vamos viendo cómo se marcan los rumbos de una manera rápida, pero de una manera también contundente. ¿Te parece si damos por concluido este primer tema? Por supuesto, definitivamente. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos tenemos una entrevista. ¿Sabe usted qué son las certificaciones ISO? Qué importante. Bueno, esa importante entrevista es con altas autoridades del Ministerio Público. No se la pierda. Pero espéranos unos instantes, Sandy, porque sabes, vamos a una pausa comercial. Así es, ya volvemos. Y en este momento, por TN23, nosotros somos A la Medida. Y bueno, tenemos la entrevista que le hemos comentado acerca del Ministerio Público que está impulsando una certificación de calidad y es la ISO 9001-2015. Por eso es necesario conocer más acerca de esta certificación, Julio. Así es, Sandy, y es muy importante hablar de una institución que dentro del sector justicia tiene un papel fundamental, el Ministerio Público. Por eso hoy tenemos invitados de lujo. Usted me permite presentarlos, vamos a tener una toma donde los va a ver. A la par de mi compañera, la licenciada Sandy Monroy, usted va a encontrar al ingeniero precisamente Wilson Patal, y a la par mía usted va a conocer, para quienes todavía no lo han hecho, al doctor Estuardo López. Él es el subsecretario general del Ministerio Público. Y si te parece, Sandy, empezamos directamente en este momento. ¿Me permites hacerla? Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, bienvenidos. La primera pregunta. Yo lo que quisiera preguntarles es, en primer lugar, hemos hablado tanto del Ministerio Público acá en A la Medida. ¿Cómo encontraron ustedes la situación en cuanto a la cobertura cuando la fiscal general Consuelo Porras llega y cómo estamos en este momento a nivel de cobertura de los 340 municipios por parte del Ministerio Público? Gracias, doctor Talamonti. Gracias por esta invitación. Y efectivamente, en mayo de 2018 asume la doctora María Consuelo Porras Argueta la Fiscalía General en el Ministerio Público. Y una de las primeras situaciones que planteó fue realizar un diagnóstico institucional de cómo se encontraba el Ministerio Público. Producto de ello, se elaboró el Plan Estratégico 2018-2023 y en uno de los ejes, específicamente en el número 2, se estipuló la necesidad de la cobertura que tiene que tener el Ministerio Público en el Estado de Guatemala. De esa cuenta se determinó, y solo como para tener números, sí, por favor, explicarle que a mayo 2018, o sea, de 1994 al año 2018, ¿qué recibieron ustedes? En 25 años, el Ministerio Público tenía únicamente una cobertura territorial del 16%. Esto implicaba la cobertura en 64 municipios. Producto de este plan estratégico que se ha ido elaborando y de esta necesidad que se evidencia es el acceso que debe de tener las personas a la justicia. Y entonces se inicia una tarea muy ardua, pero muy importante, pero necesaria, es el tema de la cobertura del Ministerio Público.
En ese sentido, se impulsó una meta muy ambiciosa de cuatrimestralmente inaugurar 30 nuevas agencias en los diferentes municipios. En ese sentido, podemos decir que en el año de 2018, en diciembre específicamente, se crearon 30 agencias en municipios. Y durante el año 2019, recién pasado, se fueron creando cuatrimestralmente 30 nuevas agencias, de tal cuenta que a diciembre del año pasado, recién pasado, hemos logrado la cobertura del 54% del territorio nacional. Esto implica que hemos logrado la cobertura de 181 municipios. O sea, en números esto es significativo porque quiere decir claro que sí, ha crecido bastante. Que el Ministerio Público en 25 años logró una cobertura del 16% y en año y medio que lleva esta administración ha logrado la cobertura del 54% del territorio. Sí. Gracias, doctor López. Y es necesario tomar en cuenta que no solamente se trata de inaugurar, de instalar agencias y lugares para que las personas tengan ese acceso a la justicia, sino también de brindarles una atención de calidad, un servicio de calidad. Y me llama la atención entonces esta certificación que ustedes están luchando por tener. Quisiera que me contaran acerca del plan para poder obtenerla. Gracias, la pregunta es muy importante. Sí, efectivamente, hemos logrado la cobertura. Ello implica entonces un avance cuantitativo. Así es. Sí, hemos logrado del 16% al 54%, es un avance cuantitativo muy significativo. Pero como muy bien dice usted, aparte del tema de ese avance cuantitativo, se requiere también un avance cualitativo. Sí. Y hacia ahí va enfocado que no solo se tenga la cobertura en territorio, que se tenga el acceso a la justicia, pero que ese servicio que vaya a tener el Ministerio Público también sea un servicio de calidad. Y es ahí el tema importante de esto que queremos dar a conocer a la población, porque la unidad de gestión de calidad del Ministerio Público que dirige el ingeniero Wilson Patal se ha dado a esa tarea de impulsar la certificación de tal cuenta que estas agencias en municipios se tenga el acceso a la justicia, pero que se tenga un servicio de calidad, con calidez, con eficacia y eficiencia en el servicio. Y es esta unidad la que está llevando todo este proceso para alcanzar este logro en esa calidad. Gracias por la amplitud de esa respuesta, estimado subsecretario general. Ahora, ya desde el punto de vista técnico, licenciado ingeniero Patal, a ver, ¿cómo entonces yo como usuario del Ministerio Público voy a empezar a ver no solo esa calidad que nos decía el doctor López, sino que también esa cantidad en cuanto a la cobertura? Pero, ¿cómo puedo verificar la calidad del servicio? Buenas noches a cada uno de ustedes. Realmente lo primero que debemos de establecer es qué significa la certificación ISO para el Ministerio Público. La certificación ISO lleva más de 50 años de existencia. ¿Correcto? A nivel mundial. Nosotros estamos entrando al barco de la calidad a nivel mundial. Nosotros pudimos haber tomado cualquier actividad a nivel interno sobre algunos aspectos, pero dijimos, bueno, debemos de trascender más allá del tema nacional y subir los estándares a nivel internacional. Cuando estamos hablando de una certificación, significa un todo. Va desde el momento, desde la infraestructura que estamos teniendo para poder atender a estos usuarios, hasta la competencia del personal. Entonces, cuando estamos buscando o cuando ya la doctora Consuelo determinó que es necesario asegurar esta calidez y esta calidad en las agencias, pues decidimos que realmente la normativa ISO nos daba los parámetros necesarios para poder asegurar que todas estas agencias que estamos logrando ahorita buscar la certificación realmente cumplían con esos aspectos. ¿Cuáles son los aspectos que realmente tiene esta norma? Por principio es asegurar que tenemos una metodología estandarizada para la atención de los delitos. Podemos asegurar que cómo nosotros vamos a hacer la recepción de la denuncia, cómo vamos a hacer el análisis de estas denuncias y los pasos que se tienen que hacer.
Posteriormente se hace... Tengo una pregunta, perdone que interrumpa, ingeniero Patal. ¿En cuánto tiempo? Cuando yo interpongo entonces a través de esta certificación ISO que ustedes van a obtener como institución, yo interpongo una denuncia hoy, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que este caso sea atendido de la manera en que yo espero por parte del Ministerio Público? De acuerdo a las instrucciones que nos dio la doctora en la instrucción 57 de 2019, ella ha establecido que por el tipo de delito que va a atender estas agencias, se tiene un máximo de 30 días para la atención. Nosotros sabemos perfectamente que los tipos de delitos que son atendidos varían de un caso a otro, sí, pero lo que se busca es a nivel general que casi el 100% se tenga en un tiempo récord de 30 días. Esto para asegurarse a la población de que ya no vamos a tener mora fiscal, que es lo que en esta administración se encontró. Se encontró más de 1 millón de expedientes que estaban ahí sin ser resueltos. La doctora ha establecido que dentro de esta metodología, y eso es lo más importante, el certificado solamente nos asegura una metodología, pero que la población lo que va a ver son resultados concretos. Es donde va a poner una denuncia y en un tiempo corto va a encontrar una solución. Y esto es importante saber porque dentro de las certificaciones ISO 9001 hay varias, pero la 2015 es la que eleva esos estándares y sobre todo que da el qué hacer, pero el cómo va de la creatividad de las organizaciones. Ese es el reto que ustedes tienen. Sí, exactamente. Cada una de las instituciones, tanto públicas o privadas, que toman la decisión de buscar estas certificaciones, tiene que determinar el cómo. ¿Por qué? Porque a pesar de que, por ejemplo, el organismo judicial y el Ministerio Público nos dedicamos a lo mismo, las formas como lo hacemos y la razón de ser de cada una de las dependencias son totalmente diferentes. Y tienen que ir innovando. Y tenemos que ir innovando y ese es uno de los aspectos que tal vez la certificación nos busca, es la mejora continua. Esto está muy bien. Ahora, yo tengo una pregunta que creo yo es fundamental, señor subsecretario general. A ver, doctor López, ¿por qué ha aumentado el número de denuncias? ¿Hay más casos? ¿Hay más delitos? ¿O se está ya empezando a ganar en confianza en nuestro sector justicia en Guatemala? Porque la reforma penal desde el 94 para acá ha sido a veces un camino tortuoso, un camino lento. Ya ustedes bien lo describieron en cuanto al crecimiento tan lento que había tenido el Ministerio Público en su cobertura, pero vemos que eso ya va cambiando y ahora tenemos un crecimiento y una presencia del MP en un 54% del territorio nacional. Efectivamente, el número de denuncias ha ido aumentando. Los registros, específicamente el SICOM, que es el Sistema Informático del Ministerio Público, han reflejado un aumento. Esto tiene una respuesta. ¿Cuál es? Es el tema de que ha aumentado la cultura de denuncia. Importante. La población tiene, producto de esta apertura de estas nuevas agencias, tiene un mayor acceso a la justicia. La cercanía que ha tenido el Estado de Guatemala a través del Ministerio Público ha impulsado a que muchas personas se acerquen al Ministerio Público y planteen sus denuncias. Está acabando ese subregistro que muchas personas, por la distancia, por el costo económico que puede significar el traslado hacia una cabecera departamental o hacia el lugar donde esté más cercana a la agencia del Ministerio Público, impedía que se plantearan denuncias. Ahora ha aumentado, pero es también parte de la cultura de denuncia, está aumentando, la confianza de la población hacia las instituciones del Estado ha ido aumentando y eso se ha visualizado en un aumento de denuncias. Ya para ir finalizando, una pregunta que me gustaría conocer obviamente esa respuesta y tal vez de una forma breve. Sabemos que a lo mejor es muy extensa, pero quisiera que me la resumieran. ¿Cómo se obtiene una certificación ISO 9001 en el sentido, en esta específicamente 2015? ¿Cuál es ese proceso para que la puedan otorgar? Sí, para poder realmente buscar una certificación se debe cumplir 8 artículos que son más de 100 debes de esta norma. Dentro de eso está una política de calidad, objetivos de calidad y debemos de establecer indicadores que nos permitan que estamos logrando lo que se está planificando. Posteriormente se tiene que estar capacitando, asegurarse que la gente que nosotros tenemos es competente, posteriormente determinar los recursos y dar los recursos necesarios para poder atender de la mejor manera a los usuarios, que en este caso son los agraviados,
se hacen auditorías internas, se corrigen aquellas deficiencias o aquellas desviaciones que tenga el sistema para posteriormente pedir a un ente certificador internacional que venga a validar estos elementos. En el caso del Ministerio Público, nosotros tenemos ya 50 agencias listas y preparadas para que el día lunes 20 vengan 4 auditores a nivel internacional a validar dentro de las mismas agencias de diferentes departamentos que estamos cumpliendo con todos los puntos que esta norma internacional nos exige, que sería el validar que tiene los recursos, que tiene la competencia y que tiene la metodología adecuada para la razón de ser que fueron creadas, que es la atención de los delitos menos graves. El tiempo en televisión es corto, pero esta es su casa. Queremos agradecer, Sandy, definitivamente la presencia tanto del ingeniero Wilson Patal y, por favor, señor subsecretario general, doctor Estuardo López, gracias por haber venido aquí a La Medida y seguramente vamos a continuar teniendo este tipo de espacios. Pero hoy nos han dejado un mensaje contundente con esta ampliación de cobertura, con esta modernización por parte del Ministerio Público. Y usted ya lo sabe, lo mejor que se puede hacer ante cualquier situación, Sandy, es la denuncia. Muchas gracias por acompañarnos y compartirnos. Esto también es necesario, poder fortalecer las entidades del sector de justicia y bueno, esperamos que se pueda concretar esa certificación. Ya en unos días vamos a tener noticias. Sí, muchísimas gracias. Así que finalizamos la entrevista y nos vamos a la pausa. Ya volvemos. No cambie, somos a la medida. Hablemos de migración. El Ministerio de Gobernación será la dependencia que coordine las acciones en la frontera con Honduras para evitar la migración irregular con destino a México. El presidente Alejandro Yamatei dio a conocer las instrucciones que se giraron para abordar la caravana de migrantes hondureños que se dirigen hacia México. Hemos prohibido a que ingresen gente con niños que no tengan los papeles en orden, para evitar lo que ha pasado en otros casos en donde vienen gente con niños que no le pertenecen con tal de llegar a la frontera. Tuvimos una comunicación del gobierno mexicano donde nos informó que cierran totalmente la frontera para estas personas. Vamos a tener 2 o 3 lugares en donde vamos a proponerles con autobuses retornarlos en el momento en que se hayan dado cuenta de que no los van a dejar pasar. Nosotros los retornamos con el propósito de que no se queden ahí en la frontera pululando. No los van a dejar pasar a México, eso es definitivo, la comunicación del gobierno mexicano así lo estableció. El funcionario fue claro al mencionar que la finalidad de las acciones es salvaguardar la vida de los migrantes. Bueno, esta situación es grave porque nuevamente se reactiva la crisis humanitaria que hemos dado por llamarla migración a través de las caravanas, ¿verdad, Sandy? La cual ahora precisamente ya desde hace más de un año se está realizando de manera masiva a través de esta forma poco usual. Pero, a ver, en este caso concreto, los migrantes hondureños particularmente, ¿verdad? También en esta caravana, el futuro que ellos tienen es incierto, en este punto es absolutamente incierto. La Cancillería mexicana ratificó el día de hoy que ese país simple y sencillamente no los va a dejar pasar. Ahora, ¿esto qué significa, Sandy? En primer lugar, que la promesa del sueño americano para estos migrantes es falsa, eso se va a ver truncado completamente, más tal vez rápido y más pronto de lo que ellos mismos piensan y creen. Pero además también esto abre la posibilidad a nuevos escenarios. Por ejemplo, a través de estos tratados que tenemos en materia migratoria, tal vez muchos de ellos ya no quieran regresar a Honduras. Obviamente ni siquiera van a llegar a Estados Unidos, pero tampoco México los va a recibir. Se abriría la posibilidad para que pidan o soliciten asilo tanto en El Salvador como en Guatemala. Y ahí es donde empezamos a ver que la cosa se puede complicar inclusive hasta para nuestro país, Andy. Es difícil, Julio, porque hoy precisamente el equipo de periodistas de TN23 en estas coberturas daban seguimiento a algunas historias y relataban el caso de una persona que le habían matado a 2 de sus hermanos. Otro caso en el cual tenía tiempos de no conseguir un empleo. Entonces vemos que esos son los factores recurrentes. Correcto. La pobreza, la falta de oportunidades y la violencia que está obligando a estas personas a salir de su país.
y de una forma pues que no tienen ninguna seguridad, porque al final hay que tomar en cuenta entonces que imagínate cuánto tiempo puede pasar para que lleguen, van a llegar o no. Y sobre todo, ¿cuál es esa esperanza que pueden tener en cuanto a buscar el sueño que están pues atravesando, que están caminando? ¿Verdad? Que sí, en este momento yo te diría, yo la considero de mínima a nula, porque es evidente que ya los Estados Unidos mexicanos han tomado la decisión, precisamente también con los convenios que ellos tienen en materia internacional de migración, signados con Estados Unidos y vigentes. Pero hay que ir más allá. Tú lo estabas mencionando de una buena manera. Esto no solo se trata de un desplazamiento humano, se trata de una organización detrás de ellos, se trata de alguien o de algunos sectores que tienen ciertos intereses. Y que se aprovechan de que se aprovechan de lo que tú dijiste, de la necesidad, de la falta de oportunidades, de la falta de trabajo. Entonces la situación está, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros como países del Triángulo Norte para tratar de revertir esas causas? Es decir, que esto cambie. En lugar de decir que no hay trabajo, que hay más fuentes de trabajo. Aquí uno de los aliados más importantes precisamente sería el más interesado, inclusive es el propio Estados Unidos. Pero entonces también tenemos que proporcionarle las condiciones para que si vienen sus empresas acá, les podamos dar la certeza jurídica, la seguridad material de que van a poder operar y que ellos van a abrir plazas de trabajo. Ahora, ¿qué tanto esto pueda darse a lo inmediato? No lo sé. Pero ¿sabes qué me preocupa? Ayer hablábamos de que eran aproximadamente 1,000 migrantes. Hoy estamos ya manejando un número que va de 3,000 a 4,000. Más de 400, 500 de ellos rompieron inclusive las barreras que nos separan en la frontera, que pasaron allá cerca de Chiquimula, y esto va a ser difícil de controlar. Y por supuesto, nada nos garantiza que allí se quede, sino que pueden continuar las caravanas, Julio. Es correcto. Mira, tenemos otros datos para seguir con este análisis y quiero solicitar a producción, gracias. Hay que tomar en cuenta algo. El panorama de los migrantes ya no es el mismo que el de la primera caravana, porque obviamente las políticas estadounidenses entonces están tratando de bloquear su paso desde este momento. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ya envió incluso delegados a México y a Guatemala para tener un mejor control de la situación. Es clara la política estadounidense de cerrar sus fronteras a todo tipo de migración que provenga de Centroamérica. La pobreza, la falta de oportunidades, estos generan, entre otros aspectos, las migraciones masivas que estamos observando, pero los tratados migratorios buscan impedir la misma. Entonces, no hay esperanza. No hay esperanza y la situación se puede volver inclusive tensa, ¿no? Porque ya estas personas, al final de cuentas, en su desesperación de no llegar a ese frustrado sueño americano, porque así es como va a quedar, tendrán que tomar decisiones. ¿Qué hacer? ¿Vuelven a Honduras? ¿Vuelven a la misma situación o hasta peor? ¿O buscan entonces una nueva oportunidad en El Salvador y Guatemala? ¿Qué capacidad nosotros tenemos en este momento para brindar esas garantías? Ya es muy relevante lo que tú estabas mencionando, la presencia de la agencia ICE, ¿verdad? Inmigración norteamericana, aquí mismo en Guatemala. Pero ¿sabes cuál es la pregunta de preguntas? Tú la perfilabas. ¿Y quién nos asegura que esta va a ser la única caravana? Exacto. Y si se están preparando 2, 3, 4 más, ¿qué hacemos? No, y si te das cuenta, el año pasado continuó la primera y luego venían otros grupos. En realidad, esto abre la posibilidad de que otras personas digan, bueno, están nuevamente, esta es la oportunidad que, o a la próxima yo me voy a sumar. Exacto. Entonces, no sabemos cuál es el plan detrás de todas estas migraciones, detrás de esos sueños de las personas, de esa necesidad. Evidente. Pero allí es donde se debe investigar realmente. ¿Quiénes son los que están organizando, movilizando? ¿Y cuál es el fin en realidad trasfondo? ¿Te parece si hablamos un poquito desde el punto de vista maquiavélico, verdad? Claro. Recuerda, el contexto internacional, la geopolítica, por ejemplo. Este año es un año muy importante, el 2020. Acá en Guatemala se dio el cambio de gobierno, pero en Estados Unidos son las elecciones. Entonces también hay grupos interesados realmente en crear este tipo de desestabilización por las razones que sean, hasta inclusive los mismos detractores del presidente Donald Trump. Exacto. ¿Por qué? Porque si su gran promesa de campaña, y la sigue manteniendo, entre otras cuestiones, el de frenar la inmigración, entonces crean esta crisis. ¿Sabes qué es lo malo? Que al final en esta crisis que le llamamos migratoria, quienes sufren son las personas, quienes son engañadas son las personas, quienes más están pasando penalidades en esto, inclusive son los niños, porque está la falsa idea de que ellos van a ser como un salvoconducto, como una visa para dejarte pasar, y eso es absolutamente mentira. Efectivamente, la política va para todos. Es correcto. No importa si tú tienes algún tipo de discapacidad, no importa si eres menor de edad, no importa si eres mujer.
no importa si eres una persona de la tercera edad, la política anti-migración va para todos, va aplicado a todos. Y es ese rechazo a las migraciones irregulares que se puedan tener, para que también entonces ese no sea un motivante para que otras personas también se arriesguen, porque se están arriesgando también. Y que no pase esta organización de caravanas aquí en Guatemala por parte de estos grupos de interés, al final de cuentas. Vamos a terminar entonces este tema. Y Sandy, yo te quiero invitar junto con los televidentes para que vayamos a una breve pausa comercial. Así es, pero usted siga con nosotros. Regresamos enseguida. No cambie. El presidente del país presentó la política general del gobierno para regir así los próximos meses de su administración al frente de la nación. El presidente de la República, Alejandro Yamatei Falla, presentó la Política General de Gobierno 2020-2024, la cual define los objetivos, acciones y metas que orientarán a las entidades del sector público. Este se divide en 5 pilares estratégicos: economía, competitividad y prosperidad, desarrollo social, gobernabilidad y seguridad en desarrollo, Estado responsable, transparente y efectivo, y por último, el de relaciones con el mundo. Con esta política proponemos una visión de desarrollo ambiciosa y transformadora, en donde todos, sin excepción, podamos aspirar a prosperar, vivir sin temor a la violencia, contar de manera oportuna y con calidad de servicios básicos, acceso a la justicia, la igualdad de oportunidades y la preeminencia del Estado de Derecho. Estamos convencidos de la capacidad del país para lograr un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sobre todo en donde podamos proveer trabajo decente y digno a la mayoría de los guatemaltecos. Esta política va a guiar nuestras decisiones durante los próximos 4 años. No serán nuestras decisiones las que guíen a esta política, será esta política la que nos guiará a nosotros. Cada uno de los que estamos acá tenemos una responsabilidad de hacer que esto sea una realidad. Desde la presidencia y con la colaboración del estimado vicepresidente, a quien le tocará coordinar este esfuerzo, vamos a lograr la implementación y a través de esa implementación de esta política, el inicio del desarrollo del país. El mandatario Yamatei comentó que el plan de gobierno conlleva unión de todos los sectores del país, entre estos, la comunidad internacional acreditada. En la planificación, pero sobre todo creemos en los planes de acción. Más que decir, vamos a hacer. Y por eso es que creemos nosotros que esta nueva tónica de hacer gobierno, de venir y decirle a la comunidad internacional, esto es lo que queremos hacer, esto es lo que vamos a hacer, decirle al Congreso de la República, esto es lo que necesitamos de ustedes, decirle a la sociedad guatemalteca, estas son las metas que va a alcanzar el gobierno, principíennos a medir por nuestros resultados, como nosotros vamos a medir la gestión de cada uno de los ministros y secretarios de Estado en el cumplimiento de este plan de gobierno. Vamos a ser efectivos para calificarlos a ellos, cómo están cumpliendo con su deber. Y ustedes, estimados amigos de la cooperación internacional, los países amigos, podrán ver muy sencillamente cómo y dónde nos pueden ayudar para que podamos cumplir con las metas establecidas. La política general de gobierno plantea 5 ejes estratégicos, coherentes y de prioridad nacional, enmarcados en el cumplimiento a las necesidades nacionales de desarrollo y los objetivos del Plan Catún Nuestra Guatemala 2032. 50 son las metas que contiene la política general de gobierno y serán desarrolladas por cada una de las instituciones gubernamentales a través de planes operativos. A ver, para que un gobierno pueda tener un camino claro y por supuesto bien establecido, para que pueda cumplir sus metas, debe de plantearlas a través de lo que se conocen políticas de Estado. Ahora, usted se preguntará qué son. Las políticas de Estado deben de contener como ejes prioritarios la solución a los problemas más ingentes de la sociedad.
También llama la atención que en total sean 50 las metas las que desarrollará el gobierno de Alejandro Giammattei a través de esta política nacional de gobierno. Lo bueno de esto, Sandy, es que ya desde hoy, en apenas el segundo día de gobierno, se tiene claro, presente y ya se puede consultar cuáles son los ejes y el contenido de esta política nacional de gobierno. Y es necesario que nosotros estemos atentos porque obviamente nos interesa conocer por dónde van a tomar o a retomar el rumbo nuestras autoridades, porque obviamente también está nuestra función de poder fiscalizar, de poder proponer, no solo criticar ante estos planes que se tengan y estos proyectos. Creo que marcar una hoja de ruta es muy importante. Es muy importante y tú acabas de decir algo muy bueno, es decir, si bien hay funcionarios como la Contraloría, los mismos diputados que pueden fiscalizar esta cuestión, debe ser la ciudadanía. A ver, un país lo hacemos todos, lo hacen sus gobernantes, sus políticos, lo hacen sus instituciones, pero lo hacemos sobre todo los ciudadanos y los ciudadanos tenemos que involucrarnos, tenemos que estar informados. Entonces me gustaría, por favor, Sandy, pedirte en este instante con la ayuda de producción de A la Medida que puedas recordarnos cuáles son cada uno de esos 5 pilares o ejes fundamentales de la política de gobierno que nos va a regir hasta el año 2024. Claro que sí, vamos a ir analizándolos poco a poco porque son 5 pilares estratégicos y necesito, Julio, que por favor tú me vayas entonces apoyando sobre el tema económico. El económico es uno de los principales, la competitividad y la prosperidad, que de hecho en el discurso del presidente indicaba eso, que buscaba precisamente la competitividad, pero apuntaba mucho al emprendimiento. El desarrollo social es otro de los ejes. El tercer eje es la gobernabilidad y la seguridad en desarrollo. El cuarto, el Estado responsable, transparente y efectivo. Y por último, las relaciones con el mundo. En el tema de la economía, ¿cuáles son esos retos que se van a tener y cuáles deberían ser los puntos que se deberían abarcar? Qué importante es esto, porque en la economía queremos ser competitivos, sí, y queremos ser prósperos. Para ser competitivos tenemos que abrir los mercados al mundo, ¿verdad? Tenemos entonces que venir y ofrecer a nuevos países, a nuevos grandes mercados, todo lo que nosotros producimos. ¿Esto qué es lo que va a crear entonces, Sandy? Que entonces tengamos más oportunidad de desarrollo, que entonces tengamos más oportunidad de trabajo, que haya más oportunidades de inversión y entonces esto también consecuentemente va a hacer que Guatemala sea más rica. En este tema te voy a decir algo, hay una meta que yo considero bastante ambiciosa en este momento, pasar del 2.8% de crecimiento económico a, después de esos 48 meses, a un 5%. Se dice fácil, pero es complicado, así que ese es el primer tema. Definitivamente, pero mira, en este tema también creo importante resaltar este enfoque en cuanto al emprendimiento que mencionaba el presidente. A ver, y cuando hablamos de emprendimiento, se me vienen entonces los jóvenes. Sí. Si vemos que hay una gran cantidad de jóvenes que están desempleados, pero vemos las capacidades que tienen, que obviamente a lo mejor no tienen experiencia porque no han tenido un trabajo, pero tienen ese conocimiento, esa creatividad y sobre todo las ganas también de salir adelante, creo que el emprendimiento en este sector, así como también en las mujeres, en las madres que necesitan algo a medio tiempo, por ejemplo, va a ser relevante también poder impulsarlo. Yo creo que sí. Y el segundo eje va muy amarrado a esto, porque es el que habla acerca del desarrollo social. Y aquí tenemos que ser muy claros. Los planes de desarrollo social no deben de entenderse como un paternalismo del Estado, de que regáleme, deme, y porque entonces yo acostumbro a la gente a eso, a que se le dé y a que no haga nada. Tienen que ser productivas. Exactamente, apunta a que si tú tienes ese emprendimiento que acabas de mencionar, entonces exista la facilidad de que te capaciten, la facilidad de que emprendas, la facilidad de que te puedas asociar y que puedas entonces ya tener en un corto tiempo una fuente de ingresos donde tú eres el propio jefe, tu propia empresa, tu propia industria y puedas ir creciendo, te puedas ir asociando además. Y entonces sí, eso es lo que necesitamos, crear estas fuentes de desarrollo. Es importante porque el desarrollo social a veces lo enfocamos en otro punto, con programas sociales. Yo no digo que esté mal, porque hay personas que necesitan ese empujón, pero que sea eso, que sea ese balance o ese empujón que les diga, bueno, ustedes pueden salir adelante, aquí está un poco de ayuda para que ustedes vean también qué pueden hacer. Y ahí es de fortalecer también esos programas que se puedan tener, porque vale la pena poder continuar con ese apoyo en cuanto a algunas personas, por ejemplo,
fertilizantes hay que transparentarlos mejor, pero, por ejemplo, hay personas que sí les sirve, ¿me entiendes?, este tipo de ayuda. O a veces con MIPYMES, ¿verdad?, para crear pequeños microcréditos que te permitan, como mujer, como asociación campesina, como ciudadano, el poder emprender. Y luego se pasa a otra situación que es muy importante, el tema que habla de la gobernabilidad, pero que se amarra con la gran necesidad del Estado guatemalteco, la seguridad. ¿Qué te parece? Importante, Julio. En este punto, ¿cuáles son las debilidades que tú puedes visualizar en este momento que deben ser corregidas? A ver, para que haya gobernabilidad tiene que haber condiciones, pero para que hayan esas condiciones tiene que existir obviamente instituciones que sean fuertes, tiene que haber una paz social. Pero si la gente se preocupa en el día a día por sobrevivir, o a veces ni siquiera eso porque no encuentran fuentes de desarrollo, de trabajo, de estudio, de salud y de todo lo que se necesita. Y si además tienes que tú abres un negocio, te están extorsionando, si no pagas la extorsión, vienen y atentan contra tu vida. Y entonces entendemos cómo trabajar el eje de seguridad que pasará por el fortalecimiento del sistema penitenciario, de la Policía Nacional Civil y de todo lo que conlleva un gran paraguas que se llama seguridad pública, tiene que ser el eje central. Por eso está puesto en medio, como tú te das cuenta, en el número 3. Y esto nos va a llevar hacia una situación que es muy importante, que tú nos vas a ayudar a perfilar, el Estado responsable, que es la transparencia. La transparencia. Y un primer paso ya se dio en cuanto a esta alianza que se tuvo con el Ministerio Público, la PGN, así la comisión, SAT, ¿verdad? Exactamente, la Contraloría General de Cuentas, para poder crear este ente anticorrupción. Así que es. Obviamente va a tratar precisamente de transparentar esos recursos en el Estado, porque para nadie es un secreto que siempre es una de las luchas que deben tener, porque sabemos también de algunos procedimientos, algunos casos que se han llevado en el tema de corrupción. Sí. Y creo que es importante dar esas muestras de poder transparentar y que la población se sienta tranquilo de decir que están administrando bien los recursos. Bien los recursos. Porque ¿de dónde vienen? De nuestros impuestos. De nuestros impuestos, sí. La transparencia y el combate a la corrupción es importante. Y rápidamente, ya para concluir, el quinto eje, las relaciones con el mundo. Hoy se dio una muestra con el anuncio precisamente del rompimiento de la diplomacia guatemalteca con Venezuela. Y así habrá muchas cosas más. El relacionamiento que tendremos con Estados Unidos, con nuestros colegas acá, países hermanos de Centroamérica, con México, otro gran socio, y abrir también nuevos mercados, ¿por qué no?, en Europa, en Asia. Y ahí tenemos prácticamente ya presentada y perfilada la política nacional de gobierno. Bueno, de esta manera vamos a concluir con el análisis, con el programa. Le queremos agradecer a usted por siempre estar pendiente de A la Medida. Es momento de despedirnos e invitarlo para mañana a las 9 de la noche. Chao, muchas gracias. Feliz noche.